Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Hablemos del déficit social del gobierno Andrés Manuel López Obrador. O en otras palabras, de por qué el populismo económico de esta administración es diferente al de Luis Echeverría Álvarez y al de José López Portillo, pero con consecuencias de largo plazo igualmente dañinas. Esta semana Bloomberg y The New York Times publicaron 2 artículos sobre el mismo tema, la política de austeridad de la 4T, y ambos pasaron desapercibidos en la discusión pública mexicana. De hecho, tratan un tema que ha recibido poca atención, que prácticamente todas las proyecciones apuntan a que al final del sexenio el PIB per cápita será menor al de 2018, es decir, el gobierno, cuyo lema ha sido por el bien de todos, primero los pobres, ha facilitado una política económica que ha empobrecido a millones de mexicanos. María Avi Habib y Oscar López escribieron en The New York Times: a la mitad del sexenio de este presidente, el sufrimiento de la clase baja mexicana solo ha empeorado. Los economistas dicen que esto es resultado de un mal manejo gubernamental, de los programas sociales y de la economía. El artículo cuenta la historia de Alicia Guadarrama, una madre de familia en Naucalpan, cuya familia ha perdido una parte importante de su ingreso debido al desmantelamiento sistemático de programas sociales como las estancias familiares o las escuelas de tiempo completo. Este es uno de los millones de rostros humanos de la política de austeridad del gobierno Andrés Manuel López Obrador. La inversión fija bruta como porcentaje del PIB ha tocado mínimos que no se habían visto en décadas. A diferencia del populismo fiscal y monetario de los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, el gobierno de López Obrador entiende que la estabilidad social en el corto plazo está fuertemente correlacionada con el control de la inflación y por ende del déficit fiscal. Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America, le dijo a Bloomberg que México continuará con la política de austeridad como el eje de su política fiscal, lo cual significa un balance fiscal primario casi cercano a cero. Esta política tiene efectos negativos para el crecimiento económico. El Banco de México espera que el PIB del país se expanda 2.2% este año, un pronóstico que ha sido recortado de manera reiterada. John Otters, el prestigiado columnista senior de mercados financieros de Bloomberg, escribió: cuando la austeridad es un problema más grave que la inflación. Su argumento en este artículo es simple: México mantiene un nivel moderado de inflación comparado al de Estados Unidos, precisamente porque está sacrificando el crecimiento económico. En el 2018, el War Room electoral de López Obrador explotó el tema del gasolinazo para desprestigiar al gobierno de Enrique Peña Nieto. El equipo de campaña entendió que los niveles de aprobación del presidente priista y el índice de inflación estaban en completa sintonía. Por eso, ahora como presidente, López Obrador ha empujado una política de subsidio de la gasolina, que de acuerdo a los propios estimados de Hacienda, le costará 600,000 millones de pesos al gobierno federal hasta el 2023. Others advierte sobre un círculo vicioso, en el que se repiten el bajo gasto social y de infraestructura, el bajo crecimiento económico y la baja recaudación de ingresos tributarios. Este fenómeno ha llamado la atención de Moody's, que la semana pasada rebajó la calificación crediticia del bono soberano de México a Ba2, 2 escalones encima del grado especulativo. Moody's fue la misma agencia calificadora que en febrero de 2014, en pleno ciclo de reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, le dio a México una calificación soberana de A3. En América Latina, solo México y Chile contaban con esta distinción. Sin embargo, la promesa de altas tasas de crecimiento económico de las reformas estructurales no llegó, o más bien fue interrumpida por su desmantelamiento ejecutivo en el sexenio de López Obrador, la revisión de los contratos del sector energético, las amenazas del presidente a los jueces especializados en materia de competencia económica, que otorgan amparos a empresas multinacionales, y las políticas que reafirman el poder de mercado de las empresas paraestatales han ahuyentado a la inversión privada. Para John Otters, esto representa un cóctel de riesgo político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que podría explotar si Estados Unidos entra en recesión. Abro comillas: el riesgo es que el déficit social alcance a México en el largo plazo, con el debilitamiento de los servicios públicos, y el fracaso para invertir en el crecimiento industrial nos llevará a un crudo despertar. ¿Y qué tan lejos estamos de ese crudo despertar? Actualmente, el 40% de la economía mexicana depende del sector exportador. Y de acuerdo al consenso de economistas privados consultados por una encuesta de Bloomberg, la probabilidad de una recesión en los próximos meses es de casi 50%. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado 2 veces de secretario de Hacienda, pero la política económica sigue intacta. ¿Primero los pobres o primero el presidente?